Escucha ahora un mensaje de fe. Que Deus bendiga a todos ustedes. Nosotros estamos en el 17º día de esa meditación en la palabra de Dios, esa cuarentena de reflexión en la palabra de Dios. Y vamos a meditar hoy aquí en el libro de Efesios, capítulo 2, que habla de la muerte a la vida por Cristo. De la muerte a la vida por Cristo. El apóstolo Pablo nos enseña lo siguiente: y Él, Jesús, os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sabe, mi amigo y mi amiga, cuando yo miro hacia atrás, lo que era mi vida antes, quién era yo antes, las cosas que yo hacía en el pasado, antes de conocer a Jesús, antes de que Jesús me encontrara e me salvara, eu me dou conta que minha vida não era vida. Eu andava, veia, respirava, oía, hablava, aparentemente eu estava vivo, pero espiritualmente hablando, eu estava muerto. Não havia paz dentro de mim. Havia um vazio. Eu sentia que minha vida não tinha sentido. Nada de lo que tinha me llenava. Eu não era feliz. Tinha momentos de alegria, pero felicidade não. E por que isto? Porque eu estava muerto em mis delitos e pecados. Eu estava lejos del Senhor Jesús, perdido en la desobediencia, en los placeres de esa vida, en los placeres de este mundo, hasta que Jesús me rescatou e me trajo a su casa. E llegando aqui, eu me entreguei, me humillé, me arrepentí, me bauticé en las aguas. Eu entreguei minha vida para Jesus. E que isso, Jesus? Me dio de su espírito, llenou o vacío que havia dentro de mim. Hoje eu tenho vida. Hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho paz. Hoje minha vida é completamente diferente. Hoje eu posso dizer que tenho vida. Por quê? Porque eu tenho a Jesus dentro de mim. E seguramente a usted le ha passado lo mismo. Usted que está escutando agora este áudio e que está entregado a Jesus. Como era usted antes? Quem era usted antes? Como era sua vida antes? Não era vida. Usted era um muerto vivo.
por así decirlo. Y hoy por hoy usted tiene vida, de hecho y de verdad, porque encontró a Jesús. Pero quizás usted que me está escuchando ahora en ese momento, usted sigue siendo un muerto vivo, una persona que está muerta en vida. Usted camina, habla, ve, respira, oye, como una persona normal. Pero dentro de usted no hay vida, no hay paz, no hay alegría. Por lo contrario, hay un vacío muy grande dentro de su alma, en su corazón. Y este vacío no es la falta de trabajo, no es la falta de salud, no es la falta de un buen marido, una buena esposa, unos buenos hijos. No, 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 no. Este vacío dentro de usted es la ausencia del Espíritu Santo. Cuando uno recibe al Espíritu de Dios dentro de sí, uno pasa de la muerte a la vida a través de Cristo. Y aquí, en el versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor com que nos amou, aun quando estávamos muertos em nuestros delitos, nos dio vida juntamente com Cristo. Por gracia habéis sido salvados. E com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos sentou em los lugares celestiales em Cristo Jesús, a fim de poder mostrar em los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondade, para com nosotros em Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que Jesús, Cristo, Él es misericordioso? Él no te quiere condenar para nada. Él te quiere salvar. Jesús es rico en misericordia, su misericordia sobreabunda con aquellos que son sinceros y verdaderos y que se humillan ante Él reconociendo sus errores. Y cuando uno pide perdón por sus pecados, se arrepiente, es sincero, Jesús lo perdona, lo limpia, lo lava, lo purifica y le da de su espíritu. Y uno pasa a vivir en novedad de vida, una nueva vida. No importa el error o los errores, los delitos que usted haya cometido. Si ahora mismo, ahí a donde está, si usted habla con Dios con sinceridad, con humildad y le pide perdón, Él te perdona. Pero cuando que uno es sincero, cuando uno realmente está decidido a dejar atrás los delitos, los pecados, los errores que cometía, entonces para esas personas sí habrá misericordia. Y esas personas pasarán de la muerte a la vida. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados em Cristo Jesus para hacer buenas obras. ¿Ve? Quando uno se torna uma persona de Deus, llena del Espírito Santo, las obras malas se quedan atrás e uno passa a praticar las buenas obras, como la palabra de Deus nos enseña, las cuales Deus preparou de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que, si usted quiere tener vida dentro de usted, paz, alegría, felicidad,
Entregue-se a Deus. Reconcilie-se com Deus. Humílle-se ante Deus. Deje a sus errores, deje atrás la vida vieja, los malos hábitos, las malas costumbres, el pasado, los placeres de esa vida, de este mundo, y entregue-se com sinceridade a Jesus. E Ele não te vai criticar, não te vai condenar, por lo contrário, Ele te vai salvar. ¿De acuerdo? Incluso, mañana domingo, a las 10 de la mañana, estaremos aqui em la sede nacional, en el Templo de los Milagros, aqui em Santiago, Alameda 2558, esquina com Abate Molina, em uma grande concentração de fé, família e Espírito Santo. Uma reunião especial para que você encontre a Jesus. E através de Jesus, essa paz, essa alegria, essa felicidade que tanto você anela. Isto vai suceder aqui no Templo de los Milagros, sede nacional, e em todas as demais igrejas universal do país. Assim que não deixe de participar no domingo. Aproveite essa oportunidade para que você deixe de ser muerto em vida, muerto viviente, e se torne, de hecho, uma pessoa feliz, que tenha vida dentro de você. ¿De acuerdo? Que Deus me los bendiga e que tenham todos ustedes excelente sábado, com muita luz, com muita paz, com a bendição de Deus sobre sua vida e sobre toda a sua família.